Muy buenos días. Les da su amiga Rosaelia la bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando o leyendo más bien el Génesis capítulo 25. Agradecemos a nuestro gran Dios Todopoderoso que nos ha dirigido en todos estos pasos en este tiempo, en la lectura, viendo las promesas de nuestro gran Dios. Nos ha dejado ver a través de Génesis cómo hizo la creación, cómo es el Dios perfecto, las cosas maravillosas que Dios hizo, los pactos que Dios hizo desde Génesis con el hombre, la intención del corazón de Dios con el hombre, tener esa comunión, esa intimidad. Lo miramos con varios de los hombres valiosos de Dios. Con Noé, con Abraham, vemos cómo Dios le prometió a Abraham ser, ser el padre de las naciones y que a través de él iban a ser bendecidas todas las naciones. Le dijo que él iba a ser una gran nación y bueno, pues vemos que cada una de las promesas se iba a estar cumpliendo. Miramos cómo Sara, siendo estéril, dio a luz a un hijo para el cumplimiento del propósito de nuestro gran Dios. Amigos, yo te animo que si tú tienes y Dios te ha dado una promesa a ti, que no desmayes en esa promesa que Dios te dio, que sepas esperar el tiempo de nuestro gran Dios todopoderoso, porque tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver el poder de Dios, tú vas a ver la mano de Dios poderosa en todo lo que Él ha emprendido en tu vida. Créeme que todo lo que Dios prometió, Él lo va a hacer en tu vida. Dios es el Dios de promesas, Dios es el Dios de maravillas, Dios es el hacedor de toda obra maravillosa. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar en el Dios Todopoderoso y vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver su grandeza, vamos a ver lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es no desmayar en medio de las situaciones que se ven difíciles. Amigo, te animo a que no desmayes, te animo a que no sueltes esas promesas que Dios ha hecho en tu vida. Dios nunca llega tarde y aun cuando parece como que todo no va a funcionar, como que no se va a cumplir ese propósito de Dios, créeme que Dios cumple su propósito en tu vida. Así que gracias por estar con nosotros. Le doy la bienvenida a todos los que en este momento se están conectando. Gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo, gracias por estar ahí. Pero antes de continuar, me gustaría que, como lo que hemos estado haciendo, estar orando por el pueblo de Dios, por aquellos que han entregado sus vidas al Dios de dioses y Señor de señores, al pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Hoy es un día bien importante. Bueno, en nuestra nación mexicana, porque hoy es el día que celebramos la victoria en nuestra nación. Pero algo que nosotros enfocamos o que a mí me gusta enfocar es que así como Dios nos dio la victoria para México, para que México caminara en esa libertad, también Dios dio una libertad para que el pueblo, la gente, pudiera vivir en una libertad, libre del cautiverio, libre del odio, libre del rencor, libre del alcohol, libre de las drogas. Dios vino a libertar al cautivo. Hoy es el día de salvación. Iglesia, yo te suplico, oro, te bendigo, que tú tomes esa libertad que Dios te dio. Y digo iglesia porque desgraciadamente, mucho pueblo de Dios se encuentra cautivo en el temor, cautivo en el odio, cautivo en la falta de perdón, cautivo en la división, pero Dios ya nos libertó, Dios ya nos hizo libres y lo único que tenemos que hacer es mantenernos en esa libertad que Dios ya proveyó para ti y para mí. Dios es el Todopoderoso, amigo. Yo te oro en el nombre de Jesús que tu corazón, que tu mente pueda recibir esa libertad que Dios Padre nos dio con su Hijo Jesús. Jesús de Nazaret pagó el
el precio sublime, el precio más grande. Él ha sido nuestro Cordero para que tú y yo pudiéramos perdonar, pudiéramos amar, pudiéramos respetar, pudiéramos estar unidos, pudiéramos dejar ese odio, ese resentimiento en nuestro corazón. Hoy es el día de sanidad, hoy es el día de tu libertad, pueblo de Dios. Iglesia, suelta las ofensas, suelta el pecado, suelta el odio, suelta el rencor. Permite que la paz de Dios reine, gobierne sobre ti. Suelta aquella persona que te ofendió, aquella persona que te hizo mal, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere honrarte, Dios quiere exaltarte, Dios quiere que puedas vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Las promesas de Dios son sí y son amén. Lo que Él dijo, los que esperan en el Señor correrán como las águilas, correrán, levantarán vuelo en el nombre de Jesús y no se fatigarán. El cansancio no te alcanzará, pero iglesia, necesitas rendir tu corazón, aceptar esa libertad que Dios ya proveyó para ti. Y papi Dios, te doy gracias, que tu Espíritu es el que escudriña el corazón del hombre. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, y tu palabra se hace uno con nosotros. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, papi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por cada uno de ellos. Bueno, mis amigos, la palabra de Dios es una lámpara encendida para nuestras vidas, para nuestro caminar. El Salmo 119, verso 105 nos dice, lámpara es al Señor, lámpara es a tus pies su palabra y lumbrera a tu caminar. Permite que la palabra de Dios sea esa lámpara encendida en tu caminar. Cada vez que leemos, cada vez que meditamos en su palabra, podemos encontrar pasajes, podemos encontrar la palabra de Dios que anima nuestro corazón, que nos levanta, que nos fortalece, que escudriña nuestro corazón. Y esa palabra trae sanidad a nuestra alma y sanidad a nuestro espíritu. No así si tú y yo no lo permitimos. Él no viene a forzarte, a obligarte que lo hagas, nada. Dios proveyó, Dios se sirvió la mesa. Él nos dio cada alimento que necesitamos, pero tú y yo necesitamos querer hacerlo. Tú y yo necesitamos decirle, sí, Señor, me rindo a ti, suelto la carga, suelto la opresión y hoy me rindo a ti. Y permito, papi Dios, que esa palabra tuya pueda hacer el cambio y la diferencia en mi persona. No vale nada, no es tan importante ni que tú retengas el odio, ni que tú retengas la falta de perdón, no, porque eso no te lleva más de que a cautivar tu mente y tu corazón. Así que hoy te invito a que tú permitas que el Espíritu de Dios haga la diferencia en tu vida. Gracias, mi amado, que ya está ahí. Gracias, Él siempre me apoya. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, que siempre está ahí conmigo, no me deja. Gracias, mi amor. Y me prepara mi cafecito, mira, bien rico. No hay otro café como el de mi esposo, la verdad. Lo presumo porque lo es. Gracias a Dios. Bueno, mis amigos, continuamos con lo que hoy tenemos que leer. Miramos pues que Sara murió, se le compró un terreno, un espacio donde fue enterrada, donde se le lloró y Dios, bueno, Abraham mandó a su criado que le consiguiera una esposa a Isaac y encontró a Labán, a Betuel, que es el esposo o el papá de Rebeca y bueno, pues vemos aquí que fue por ella, se le permitió, la trajo a casa. Dice que Isaac la miró y la amó y se consoló por la muerte de su
mamá. Pero vemos que también Abraham ya era un hombre grande y bueno, pues él se preocupaba que su hijo no tuviera la esposa o lo que tenía que hacer, preparó el ambiente y algo de lo que yo miré aquí es que Dios va a hacer, ¿cómo te dijera? Dios va a cumplir su palabra. Pero tú y yo, tanto como padres, como personas, como individuos, debemos de buscar la forma o hacer lo que nos corresponde a nosotros para que la línea de la bendición que Dios prometió, el propósito de Dios se cumple. Vemos que Abraham instruyó a Isaac porque él era el heredero o él era la línea, ¿cómo lo pongo? La línea de bendición para todas las naciones. Dios le dijo, no va a ser Ismael, va a ser Isaac, tu hijo, de tu esposa y tuyo. De ahí voy a sacar la descendencia donde yo voy a bendecir a todas las naciones. Entonces Abraham preparó el ambiente, incluso preparó a su hijo para que fuera el heredero de los terrenos que Dios le había dado, pero el que tomara la herencia de la bendición, de donde iba a fluir esa bendición a todas las naciones. Abraham, cuando Dios le pidió su hijo, fue y lo sacrificó o lo quiso sacrificar, estuvo dispuesto a darlo porque dijo, Dios me va a dar, me lo va a regresar si es posible, porque Él me está diciendo que de Él va a ser todas las bendiciones. Entonces vemos que Abraham se dispuso a hacer conforme la voluntad de Dios, incluso estuvo dispuesto a entregar a su hijo, sabiendo que las promesas de Dios son sí y son amén. Amigos, no podemos tener esa confianza que tuvo Abraham si no podemos tener esa comunión y esa intimidad. Por ejemplo, cuando yo estoy con mi esposo o con mi familia, si yo no tengo una relación con la familia, y no le conozco, aún con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, si no le conozco porque tenemos esa intimidad, intercambiamos ideas, pensamientos, lo que Dios habló, nos edificamos uno al otro en nuestra manera de actuar, viendo cómo vamos a caminar con nuestra casa, con nuestro hogar, en un acuerdo, en una mente, en un espíritu, o sea, hablando y estableciendo la visión, el pensamiento que hay en nuestro corazón, conociéndonos, buscando el bien del uno para el otro. Cuando llegue la situación difícil, es más, ni siquiera vamos a saber cómo caminar para establecer un fin o un propósito en nuestras vidas, porque no hay esa comunión, no hay esa confianza, no provocamos en nosotros esa intimidad como para saber que mi esposo me respeta de tal manera que no sería capaz de ofenderme en ningún sentido, sino que me ofendería sin querer, como de repente suele pasar. Me hace una promesa mi esposo y me la cumple, no me tiene a medias. Como padres, hablamos promesas a los hijos y cumplimos esa promesa. Entonces nuestros hijos llegan a tener esa confianza con nosotros y saben que lo que papá o mamá dicen, eso es. La pareja, lo que mi cónyuge dice, lo que mi esposo o mi esposa dicen, eso es. Entonces tenemos esa confianza porque hablamos y nos conocemos. Abraham tenía esa confianza con el Padre. De tal manera, esa era su conversación, de tal manera era su confianza y cómo conocía a su padre sabiendo que lo que papá decía lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque tenía esa comunión y tenía esa intimidad con el padre, lo conocía. De hecho, el padre le dijo, Abraham es mi amigo, lo hizo su amigo, o sea que estaba muy bien relacionado. ¿Qué quiero decir, amigos? Tú y yo necesitamos relacionarnos con Dios, conocer su palabra, saber que lo que Él dice lo va a cumplir sin importar nada. Entonces, vemos aquí que Abraham hasta fue capaz de entregarle a su hijo sabiendo que él iba a cumplir la promesa. Así que en este capítulo, pues vamos a ver
parte de la descendencia de Abraham. Vamos a ver lo que vamos a ver. Los hijos de Abraham con Centura, o sea que Abraham se volvió a casar con Cetura, hijos de Abraham con Cetura. Lo vamos a ver en los primeros 4 versículos. Vamos a ver la división de sus bienes, cómo él la distribuyó. Lo vamos a ver en versos 5 y 6. Vamos a ver la edad de su muerte en el verso 7 y 11. Vamos a ver que Dios bendice a Isaac en el verso 11. Vamos a ver la generación de Ismael del verso 12 al 16. Vamos a ver su edad y muerte de Ismael en el verso 17 al 18. Vamos a ver también Isaac ora por Rebeca siendo estéril. Y vamos a ver un poquito sobre esto, a ver que nos alcance el tiempo. Lo vamos a ver del verso 19 al 21. Vamos a ver los hijos que luchan en el vientre. Vea esto, qué impresionante. Uno dice, ay, eso no es cierto, tú sueñas, no es cierto. Pero vemos que los hijos de Isaac luchan dentro del vientre de Rebeca. Lo vamos a ver en el verso 22 al 23. Vamos a ver el nacimiento de Esaú y de Jacob, que estos son los que desde el vientre lucharon uno con el otro. En el verso 24 al 26 vamos a ver sus caracteres e intereses diferentes. Desde el verso 27 al 28 vamos a ver a Esaú, que vende su primogenitura, del verso 29 al 34. Usted puede ver en este solo versículo, en este solo capítulo, cuántos temas diferentes podemos encontrar. Pero bueno, aunque son temas distintos, pero todo nos lleva a un solo propósito. Entonces vamos a comenzar sin más a leer en el capítulo 25 de Génesis. Muy bienvenido, buenos días Fermín, gracias por acompañarnos en este tiempo de lectura y meditación. Y compártelo, deja que otros aprendan, diles aquí estamos. Y les doy gracias a todos aquellos que comparten estos videos, aquellos que dicen a mí me bendijo, quiero bendecir. Y también me gustaría que todos ustedes me ayudaran aportando una idea de lo que el Espíritu de Dios está hablando a sus corazones. Vamos a continuar leyendo. Vamos a ver la muerte de Abraham. Bueno, primero vamos a ver que se vuelve a casar. Dice en el verso 1, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán vamos a ver en estos 2 versículos impresionantes porque Abraham ya era grande, su primer hijo lo tuvo a los 100 años. Sara murió ya grande y Isaac ya tenía más de 38 años o 38 años cuando Sara murió. Entonces, Abraham estaba casado con ella. Quiere decir que Abraham tenía unos 138 años, 137 años cuando Sara murió y todavía Abraham se volvió a casar. Joven, vigoroso, porque dice que dio a luz su mujer, Cetura. Cetura dice que dio a luz a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos más. O sea, con Sara pudo tener uno. Con Agar tuvo otro. Ismael, que son los que más mencionamos en la palabra, ¿no? Ismael e Isaac. Y es importante el por qué estos 2 fueron mencionados más que los demás. Pero, aparte de eso, Cetura le dio 6 hijos más. Ahora, vamos a ver aquí. Ahora, estos ya no son hijos de promesa, ni son los llamados por Dios, pero Abraham todavía se sentía joven y necesitaba compañía y se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Ahora vamos a ver la descendencia de este hombre. Joksán fue el padre de Seba y Dadán. Los descendientes de Dedán fueron los asueros. Yo me preguntaba muchas veces haciendo pausas aquí, ¿para qué quiero saber tantos nombres? ¿Para qué quiero saber todos estos nombres que me dice aquí? ¿A dónde me llevarían? Bueno, conforme usted va leyendo la palabra de Dios,
Si usted pone mucha atención a las descendencias y a los pueblos y a las naciones que se formaron de estas descendencias, usted se va a dar cuenta que con el tiempo y conforme va pasando la lectura, va a citar algunos de estos pueblos, algunas de estas naciones, porque prácticamente cada nombre llegó a ser ciertas naciones, poblaciones que se formaron. Y vemos que después hace referencia a ellas. Y tristemente, casi todas estas descendencias, incluso de Abraham y de los familiares, algunos llegaron a ser no el pueblo de Dios, sino gente que se levantó en contra de Isaac, de la descendencia de Dios. Yo diría que si mi papá es mi papá y me enseñó a mí, me enseñó a otro hijo, tuvo que haber enseñado a todos los hijos a amar y respetar a Dios. Y de alguna manera en las a naciones futuras que de repente, conforme a la lectura de la Biblia, usted va a ver muchas de estas naciones tenían temor de Dios porque fueron instruidos en el temor de Dios. Muchos de ellos se inclinaban ante Dios porque eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, de un hombre que se inclinaba delante de Dios. Entonces vamos a ver las descendencias y los pueblos diferentes, pero sin embargo algunos luchaban y peleaban en contra. Por ejemplo, Ismael con Isaac, desde Agar, Dios le dijo que siempre iba a estar en pleito. O sea, su carácter de él y por la forma que también yo creo que fue engendrado, no fue por la forma que fue la forma humana, no la forma de Dios, no fue la promesa de Dios, no fue dentro de un matrimonio. O sea, vemos que el odio, el rechazo, llevó al corazón de Ismael a mucho odio, mucho desprecio, y dice, iban a estar en pleito uno con el otro. Y vemos que hasta hoy en día hay problemas con los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Entonces vemos que la lucha contra Satanás y contra Dios es como si viéramos la luz y las tinieblas, ese pleito de yo quiero ser, yo no quiero ser, yo quiero servir a Dios, yo no quiero servir a Dios. Y bueno, vamos a ver estas descendencias también en el futuro y cómo se levantaban en contra de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Avida, Elda. Nombres. ¿Usted quiere escoger algún nombrecito para su hijo? Pues aquí hay muchos, ¿verdad? Para nosotros los mexicanos, pues a lo mejor ninguno de estos nombres tiene sentido. Pero si usted busca la definición de muchos de ellos, va a darse cuenta que tienen una definición muy hermosa. Pero esta era la descendencia de Abraham, no de la línea directa de donde las naciones iban a ser bendecidas. Pero ahora sí que Abraham está extendiéndose a todas las naciones, pero de una nación iba a ser naciones grandes, que esa era la descendencia de Isaac. Bueno, pero vemos a Abraham extendiéndose como la arena del mar, ¿verdad? Y dice, todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Cetura, ¿ok? Nada más la descendencia, la línea de Cetura. Ahora, en el verso 5 dice, Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Es impresionante que veamos eso. Abraham, todas las bendiciones, toda la promesa de Dios, no se la dejó a todos los hijos. No se la dejó ni siquiera a su primogénito, aunque Dios le prometió a Abraham que Ismael iba a ser bendecido y lo iba a ser padre de naciones, lo cual fue. Ismael tuvo 12 hijos, de ahí fue una descendencia que Dios le prometió a Abraham que Ismael iba a ser prometido. Y no solamente a Abraham, también se lo dijo a Agar, si ustedes se recuerdan. Entonces, vemos que las bendiciones se llegaron a cada uno de ellos. En Génesis 21, 10 al 12, veamos. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. ¿Ve? Cuando fue desterrado Ismael o sacado de su casa. Dice, él no compartiría la herencia con mi hijo Isaac, le dijo Sara. No lo permitiré.
Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo, pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y su sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederá tu descendencia. O sea, la descendencia reconocida por Dios no era por Ismael y tampoco era por los hijos de Satura. Así que Abraham cumplió el propósito por el cual fue llamado y le dio toda la herencia que Dios le dijo de dónde iba a descender la herencia, se la dio a su hijo Isaac. En el Salmo 68, verso 18 dice: cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá ahí en medio de nosotros. O sea, Dios va a vivir en medio de la persona de donde Dios diseñó para que la descendencia de bendiciones se llegaran a cabo. Entonces, verso 6, vamos a Génesis 25, 6. Pero antes de morir, fíjense lo que hizo. Abraham bendijo, le dio todas las posiciones, los terrenos y todo lo que Dios le dijo de donde iba a ser la descendencia que Dios prometió. Pero antes de morir, le hizo regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Vea cómo Abraham pudo hacer la diferencia entre la promesa de Dios y lo que Dios le prometió. La descendencia era de Isaac, pero todas las demás, y fíjense que ya no era solamente Cetura, ahora dice aquí que era Cetura 6 hijos, pero también tenía concubinas. Y las concubinas le dieron hijos, pero Abraham no los dejó desamparados. Abraham les dio su porción, su bendición, su regalo a cada uno de sus hijos y los envió a diferentes terrenos porque ninguno de ellos iba a heredar la bendición que Dios le habló a Isaac. O sea, Dios le dijo: este será tu hijo, este es el hijo de la promesa, esto es lo que yo quiero con esto. Lo demás fue decisión personal, no una decisión de Dios. No fue con la mujer de Abraham, sino fue con las mujeres que Abraham adquirió después. Vamos a ver en el verso 7 de Génesis. Entonces vimos la bendición para Isaac, la promesa y la bendición que Dios les dio, o el regalo que Abraham le dio a sus hijos. No los dejó desamparados. Así que un consejito para los papás que tienen a su familia, su casa, su hogar. En su casa, en su hogar, con su esposa, con sus hijos, la bendición les pertenece a ellos. Pero si es un hombre así que tiene más hijos fuera de su lugar, por favor, papás, no abandonen a sus hijos porque ellos no tienen la culpa. Hagan lo que Abraham. Déjenle la herencia a quienes le pertenece, pero bendiga a sus hijos, aunque no nos guste a nosotros, a las mujeres. Yo creo que ninguna mujer, todas las mujeres podríamos ser como Sara. Este no va a heredar con mis hijos. Claro, no heredará, pero por favor, no hay que dejar a los hijos en la calle. Abraham, un ejemplo que aunque era un hombre de Dios, bendijo, hizo la prioridad, pero no dejó a sus hijos desamparados. Ahora, Cetura ya no estaba Sara cuando se casó con Cetura, ¿ok? Era viudo, pero también tuvo otras concubinas. Sigo leyendo. Ahora, con Agar, Sara estuvo dispuesta a dar a su sierva por querer ayudar a Dios. A mujer, no ayudes a Dios. Deja que Dios haga su trabajo. Tú sigue haciendo el tuyo. Sigo leyendo. Abraham vivió 165 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. O sea, Abraham vivió alegre, feliz y murió de vejez con una larga vida de satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo satisfecho? Porque vivió agradándole a Dios, buscando el rostro de Dios constantemente. Y dice aquí, sigo leyendo, dio sus últimos suspiros y se reunió con sus antepasados al morir, en vejez y satisfecho.
En el verso 9 del capítulo 25 de Génesis dice, sus hijos, Isaac e Ismael. Fíjense que no menciona al resto de los hijos, solo 2 hijos. ¿Por qué 2? Porque acuérdense que Sara dio a Agar, su sierva, a Abraham, y dijo, tengamos un hijo a través de ello, porque la sierva era propiedad de Sara, entonces eran los hermanos juntos. ¿Sí? Y aquí dice, sus hijos, Isaac e Ismael, lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, elitita. O sea, ahí voy a hacer otra pausa en este versículo. Quiero que veamos que esos 2 hijos no menciona a los 6 que mencionamos anteriormente, solo a 2. Y ellos fueron y enterraron a su padre. O sea, como que si solamente ellos hubieran sido reconocidos en la familia. Llevaron a su padre, lo enterraron en el campo donde Sara había sido enterrada. Y no vemos dónde fue enterrada Agar. En el verso 10 dice, eso era el campo de Abraham, ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. En el verso 11 dice, después de la muerte de Abraham, vea, fíjense aquí, esto también me impresiona, porque dice, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quienes se estableció cerca de Beer Lahair Roí, en el Negev. Ahora, qué impresionante, ¿no? ¿Por qué no se menciona antes de Abraham esa prosperidad en Isaac? ¿Por qué no se menciona que Isaac hubiera sido bendecido y prosperado por Dios? Vemos que la prosperidad antes de la muerte de Abraham, venía a través de Abraham. Mientras Isaac estaba bajo el techo de su padre Abraham, él estaba siendo bendecido, instruido, enseñado, educado conforme a Abraham, la promesa de Dios a Abraham. Y Abraham tenía que pasar esa bendición, esa promesa, lo que Dios nos habló, lo que Dios dijo, lo que Dios quería que hiciéramos, y era la instrucción de Abraham. El sueño, la visión, la meta, tenía que ser instruida no directamente de Dios, sino a través del Padre. Y las bendiciones venían del Padre para con el Hijo. Ahorita estaba pensando, cuando tú te congregas en un lugar, en una congregación, en un establecimiento donde Dios te lleva, dije donde Dios te lleva, no donde tú quieres ir, donde Dios te lleva. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos a dónde nos lleva, andamos para aquí, para allá. Busca la dirección de Dios, amigo, mi hermano, busca la dirección de Dios para que tú puedas ser bendecido en el lugar que Dios a ti te quiere. Pero la bendición va a llegar dependiendo la instrucción. El pastor, bueno, lo vamos a ver de una manera como la autoridad. Dios habló el sueño, le dijo, quiero esto, estableció algo específico. Abraham trabajó con la visión que Dios le dio. En la descendencia que Dios le dijo que diera, le dio instrucciones, fue enseñado, fue instruido y fue bendecido. Todo el que estaba abajo de Abraham era bendecido mientras Abraham estaba vivo. Y la bendición de ahí pasó a la descendencia correspondiente después de su muerte. Entonces Dios empezó a bendecir a Abraham porque era la instrucción, la cabeza, y mientras la cabeza estaba en vida, estaba siendo bendecido tanto Isaac como los siervos y cada persona que estaba bajo la autoridad de Abraham. Después de la muerte de Abraham, quien Dios dejó como autoridad, seguía la bendición de ahí y todos aquellos que estaban bajo esa cobertura. A veces no entendemos la importancia de estar en el lugar que nos corresponde. Ismael
no podía ser bendecido y fue bendecido por Abraham mientras estuvo en su cobertura. De ahí Dios bendijo a Ismael en el lugar que le correspondía. Le dio 12 naciones para que él reinara, para que él gobernara, y fue bendecido en el lugar que él estaba. Amigos, necesitamos aprender que cuando Dios te lleva a un lugar, la visión, el propósito de Dios debe de estar en tu corazón para que puedas correr con esa visión y tú ser bendecido. En el Génesis 12:2 dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. La bendición no era para sí mismo, la bendición era para otros. Nunca Dios da una visión o un propósito para que yo egoístamente sea bendecido. Dios me llama para bendecirme a mí, para poder bendecir a otros. Y cuando nosotros nos achacamos todas las bendiciones y no las compartimos, entonces la fuentecita se termina. ¿Por qué? Porque no hacemos ni cumplimos el propósito de Dios. En Génesis 17:19 miramos, pero Dios le respondió, no, tu esposa te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. O sea, Dios te da una visión y te dirige qué hacer y cómo hacer y dónde fluirá la bendición que corresponde, porque aquí terrenalmente no somos eternos. Abraham tendría un día que partir, pero la visión de Dios tenía que seguir y Dios le dijo quién era el próximo. No era Ismael, no era sus hijos a través de Cetura, no, él ya tenía y la promesa estaba ahí. En el capítulo 22, verso 17 dice, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Esa era la promesa que había a través de Isaac. Ahora, después de la muerte de Abraham, Dios empezó a bendecir a Isaac, quien se estableció cerca de Berlajaí Roí en el Negev, no antes, no después. Ahora, vamos a ver la descendencia de Ismael y ya se me está terminando el tiempo. La descendencia de Ismael, veamos, este es el relato de la familia de Ismael. El hijo de Abraham por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael. Vea las descendencias de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Naboiot, seguido por Cader, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Ader, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada uno lleva el nombre de su fundador registrada según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Ahora, los descendientes de Ismael ocuparon las regiones que va desde Javila hasta Sur, que está al oriente. ¿A dónde está? Al oriente de Egipto en dirección de Asiria. ¿Y a dónde mandó el resto de sus hijos Abraham? Al oriente, ¿verdad? Todos los hijos de Abraham se fueron al oriente, menos Isaac. Sigo leyendo. Ahí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Ahora, fíjense que Ismael y sus descendientes vivieron en oposición. Pum, 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 pum. No podrían estar juntos uno con el otro. Vamos a ver entonces el nacimiento de Jacob y Esaú. Dice así, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, fíjense, cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca,
a los 40 años, hijo de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. En verso 21 dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. Aquí, bueno, le voy a terminar este versículo. Dice, el Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Aquí quiero hacerle una pequeña pausa porque ya voy bien tarde. Y fíjense que Sara era estéril y de ahí iba a salir la promesa. Ahora Isaac se casa con Rebeca y Rebeca era estéril. Y de ahí iba a salir la promesa. Y a mí me impresiona cómo Dios, a través de lo imposible, hace lo posible. Dios hace todo posible donde parece que no hay nada, donde parece que está muerto. Y le contestó y me impresiona porque Dios le respondió y le dio algo impresionante a este par de hombres, a Abraham e Isaac. Y son bien parecidos. Y 2 hijos, dice que salen mellizos. Y Abraham tuvo 2 hijos de los cuales estuvieron juntos. Y hubo una gran diferencia entre Isaac e Ismael. Y ahora vamos a ver a estos mellizos. Pero en el verso 22, pero los 2 niños, fíjense, luchaban entre sí dentro del vientre. Wow. Ahora, acuérdense que de Isaac va a salir la línea de los descendientes, de los que van a recibir o van a hacer la bendición a todas las naciones. O sea, la promesa de Abraham no se detiene en Abraham y tampoco se detiene en Isaac. Esa promesa iba a continuar y de uno de ellos iba a salir esa promesa. Y aquí vienen 2. Pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor, o sea, va a Rebeca, y consulta a Dios. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Rebeca aprendió a buscar el rostro de Dios. Y el Señor le dijo, vea, escuche esto, porque de aquí se desarrollan muchas cosas y suenan bien tremendas, el cómo van a encontrarse. Esto es impresionante. El Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. La división, otra vez. Ismael, una nación es, Isaac, otra nación, la nación de la bendición. Pero le dice, de aquí, de estos 2, van a nacer otras 2 naciones. Y luego dice, y desde el principio, las 2 naciones serán rivales. Dentro del vientre de Rebeca había 2 naciones, pero eran rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y fíjense en esto, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Y qué manera? ¿Y qué manera de dividir? Pero en el vientre ya se estaban peleando. Como dijo el Señor, el hombre es malo desde sus pensamientos. En el vientre, 2 hijos ya se estaban peleando, ya eran rivales. Verso 24. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. ¡Wow! ¡Cuánto vello! Como un abrigo de piel, imagínense. Por eso lo llamaron Esaú, que Esaú dice aquí como su término hebreo significa bello. Esaú, bello. O sea, no de hermoso, sino de muchos bellos. Después nació el otro mellizo agarrado con la mano del talón de Esaú. Ahora, Dios de uno de ellos, el mayor, iba a ser el esclavo del menor. El mayor no iba a ser el primogénito, iba a ser el segundo. El primogénito no iba a heredar. Con Ismael, el primogénito no heredó, heredó el segundo, el que era de la descendencia. Por eso llamaron Jacob.
Jacob quiere decir, así lo pone, suena como la palabra hebreo para talón o engañador. Ahora, ¿de dónde venía agarrado Jacob? Pues del talón, por eso le pusieron Jacob. Ahora, Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Quiero terminar esta lectura y mañana continuar con lo que sigue. Dice aquí, los muchachos fueron creciendo y Saúl se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Era tranquilo. Pero veamos aquí, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Qué impresionante, porque aquí vemos una división entre papás. Hombres preferidos. Oh, yo prefiero a mi hijo porque me da esto. Yo prefiero a aquel otro porque me da esto. Papás, tengamos cuidado de lo que hacemos con nuestros hijos. Sí, ya sé, a veces nos gusta más lo que uno hace, pero tenemos que tener cuidado de no hacer esa división. Sin embargo, el pleito de estos jóvenes era desde el vientre. El mayor serviría al menor y pelearon la descendencia, pelearon la herencia desde el vientre de su mamá. Verso 29. Cierto día, ahora acuérdense que Rebeca sabía quién era el heredero, porque le preguntó a Dios. Ella sabía quién iba a ser el primero. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, vea cómo aquí se va alineando a la bendición, a donde llegaba la bendición. Malamente, pero se fue alineando. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre. Tenían buena relación de repente. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre, Edom, que significa rojo. O sea que Edom o Esaú era el mismo. Ahora, ve aquí cómo una debilidad tuya, un tiempo difícil tuyo, en una grande necesidad, podemos cometer tonterías. Aguas, mis amigos, aguas, hermanos. No dejemos que en los tiempos de opresión vendamos nuestra primogenitura o vendamos la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Tengamos cuidado. Esaú, con esa hambre que tenía, y fíjense cómo el vientre nos gana en muchas cosas. Tenía hambre, pero entonces Jacob, usurpador, que su nombre es, o al del talón, que peleó ser el primero, dice muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tu derecho de ser del hijo mayor. O sea, fíjense que él peleó el ser el primero, aunque ya estaba profetizado, pero como había pleito y luchaban entre sí, se tuvo que ir alineando y malamente se fue alineando. Pudiera haber sido diferente, quizás, pero se fue alineando a lo que Dios había dicho, en una mala forma, pero se fue alineando. Véndeme tu primogenitura, con derecho, no voy a hacerlo de otra manera, véndemela. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora el derecho de hijo mayor? Otra vez les digo, aguas, amigos, cuando tienes una situación difícil, porque te puedes despojar de tu bendición cuando viene la presión. La presión, el dolor, es una mala amistad, así que ten mucho cuidado. No vendas tu primogenitura, no la vendas, no vendas tu bendición para suplir una necesidad. Puedes quedarte atrás. Y él decía, ¿de qué me sirve ahora el derecho del hijo mayor? Tengo hambre. Verso 33, pero Jacob le dijo, primero tienes que jurar que el derecho del hijo mayor me pertenece a mí. Júralo. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todo su derecho de hijo mayor a su hermano Jacob. Ahora, vea, quiero que leamos esto.
Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas, algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por su derecho del hijo mayor. Ahora, más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero más adelante vemos que Esaú dice que Jacob lo engañó. No lo engañó. Le estaba comprando su primogenitura. No lo engañó. Le dijo, véndeme. Y el otro, porque tenía hambre, tenía una necesidad, vendió su primogenitura. No fue engañado. No fue engañado. Se aprovechó se aprovechó Jacob de la necesidad del otro. El enemigo siempre se va a aprovechar de tu necesidad. Eso sí, quien quiere tu lugar se va a aprovechar de tu necesidad. Pero no es que hay un engaño. Tú y yo, como le dijo Dios en Génesis, se me fue ahorita, se me fue el nombre de los dos hermanos pequeños de los principios, en Génesis capítulo 1, 2, donde el hijo mayor que le dijo, ay, se me fue, no lo puedo retomar, pero le dijo, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, se me fue su nombre, perdón, pero le dijo, el pecado está a la puerta, te acecha, pero reina tú sobre ellos, no permitas que eso reine sobre ti, tú reina, tú gobierna, tú manda. Pero ¿qué fue lo que hizo? Caín, ya me acordé, Caín, el pecado está a la puerta, ¿por qué te enojas? No permitas que el pecado reine sobre ti, tú reinas sobre el pecado. Hey, no permitas que el hambre, no permitas que la dificultad, no permitas que el problema te gane. Tú gobiernas sobre eso. La bendición no se la arrebató por engaño. Aprovechó la situación y tomó la primogenitura. Ahora, esto iba a suceder aunque no se la hubiera vendido. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Jacob iba a ser el mayor y que Esaú iba a ser el siervo de Jacob. Así que se fue alineando la promesa de Dios, pero no era la mejor manera. Yo a ti te digo, amigo, si tienes una bendición, no la vendas en el tiempo difícil, no la sueltes. Cree, confía, Dios suplirá tus necesidades. Y bueno, ya nos pasamos un muy buen rato, pero amigos, los dejo. Vamos a ver qué sigue. Aprendamos de todo esto que estamos leyendo. Tomemos nota de qué es lo que yo necesito tener y retomar para ser bendecido y mantenerme con la bendición que Dios ya me dio, con el privilegio que Dios puso en mí. En qué bendición tengo. Así que amigos, les amamos, esperamos verlos mañana. Y si este video, esta lectura te bendijo, compártela con alguien, dame un like, déjame saber que estamos juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, les guarde, los sustente, los proteja. En el nombre de Jesús les dé sabiduría e inteligencia para saber hacer lo correcto en el tiempo difícil. Bendiciones.